permite, en algunas de estas semanas hablaremos de cuál es el arma más poderosa que tenemos. Mire, ¿por qué de alguna manera quisiera hablar de ello? Porque al día de hoy hay muchos cristianos que le atribuyen cosas que no es cierto a diferentes instrumentos o indumentarias. Hay mucho cristiano que dice, es que el shofar es el arma más poderosa. Hay otros que dicen, es que la alabanza es el arma más poderosa. Es que la danza es el arma más poderosa. Y yo le invito a que no se pierda ninguno de los cultos siguientes para que usted sepa cuál es el arma más poderosa. Es que mire, si nosotros como cristianos no sabemos manejar las armas que Dios nos ha dado, pues hermano, por eso muchas veces el enemigo nos puede estar haciendo ahí, haciendo manita torcida, hermano. Y usted tiene que saber, porque la palabra de Dios dice que usted tiene que ser ejército de Dios. Amén. Pero bueno, vamos a la palabra de nuestro Dios en esta bendita mañana. Y dice así, primer libro de Crónicas 17:16. Entonces fue el rey David y se sentó delante de Dios y dijo, oh Señor, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me lleves tan lejos? Una vez más, entonces fue el rey David y se sentó delante del Señor y dijo, oh Señor mío, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que me lleves tan lejos? La prédica de hoy, amados hermanos, aún hay más. Vamos a orar todos juntos. Pidamos revelación. Padre Santo, Dios de gloria, Santísimo Dios, hoy te ruego, suplico también que traiga revelación nuevamente. Señor, queremos que nos hables, queremos aprender, queremos salir más que bendecidos. Queremos, Señor Dios Todopoderoso, ser bendecidos a manos llenas. Queremos, Dios, que nos muestres parte de tu voluntad. Que, Señor, tú hables a nuestro corazón, a nuestra mente. Que cambie, Señor, el rumbo de nuestras vidas. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Señor, añade bendición a tu palabra. Que tu palabra no regrese vacía. Que sea sembrada en buena tierra y que produzca al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, te suplico que hagas todas las obras y todas las promesas que tú, Señor, nos has dado por anticipado. Por favor, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas al Rey de Gloria. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, el rey David, tremendo hombre de Dios, tremendo siervo de Dios. Hermano, dice la Biblia que cuando David salía a la batalla, la gente decía de David, es que tú sales a librar las batallas del Señor. Tremendo hombre de Dios. Tan tremendo que nuestro Señor Jesús se llama a sí mismo el Hijo de David. ¿Cuál es uno de sus nombres de nuestro Señor Jesús? El Hijo de David. Recuérdese, el Bartimeo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque se le reconoce a nuestro Señor Jesús como el descendiente del rey David. Y es correcto, sí. Digamos, genéticamente sí así sucedió. Pero hermano, qué tremendo hombre de Dios para que el Salvador del universo dijera, voy a tomar como referencia a David. Y en este momento David, hermano, está sorprendido, está perplejo, está agradecido, no sabe qué hacer, porque reconoce que hasta ese momento Dios lo ha bendecido de manera extrema. Mire, recordando los inicios de David. David en su casa no lo querían. Por eso yo siempre he dicho que cuando alguien en su casa, su parentela no lo quiere, pues hermano, hay alguien que sí lo ama, lo quiere y lo quiere bendecir, que se llama Dios Todopoderoso. Pero a David no lo querían. Sus hermanos no lo querían, hermano. Lo mandaban ahí como el lacayo de la casa. Siempre andaba con las ovejas. Andaba pues caminando ahí en el desierto. De la misma manera observamos que pues David parecería que no tenía esperanza. Porque mire. Hay un dicho en el mundo que dice, así nací y así me voy a morir. Y si miráramos la vida de David,
alguien pensaría, creo que se va a morir ahí siendo siempre pastor de ovejas. Y no estoy diciendo que sea malo, pero hermano, no podía él a querer algo más, porque era lo que a él le había tocado, lo que a él pues estaba cuidando. No podía añorar y decir, yo quisiera ser, digamos, ¿verdad?, el rey de una nación. Hermano, estaba lejos de ello. Pero viene Natán y le dice, mira, el Señor está contigo, Dios ha permitido que tú le hagas casa, y le empieza a decir, vas a tener un hijo, tu hijo también va a ser rey, yo voy a estar con él, y no solo voy a estar con él, sino lo voy a tratar como un padre a un hijo. Hermano, le empieza a decir aún el futuro de David, de la descendencia de David. Y entonces David, en ese momento que no cabe sobre la tierra, porque dice, ¿cómo es posible que yo, de donde vengo, no soy nada, realmente no he hecho nada, y Dios me bendice de esta manera? Y él hace esta exclamación. Dice la Biblia que se fue a orar al templo, se puso a orar, y entonces dice ahí, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que me lleves tan lejos? Repita conmigo, tan lejos. Otra vez repita conmigo, tan lejos. Entonces mire, David está perplejo. Él no puede, hermano, él lo cree, pero está atónito, porque lo que está recibiendo es mayor de lo que él esperaba, de lo que él había imaginado. Y entonces, hermano, eso me lleva a unos textos que le quiero mostrar en esta mañana. Mire, Lucas 17, hace rato la hermana explicó acerca del agradecimiento, pero yo lo quiero ver desde otro punto de vista. Están los 10 leprosos, usted sabe, Jesús les dice, vayan, preséntense al sacerdote, y en lo que iban caminando, todos esos 10 leprosos quedaron sanos. Y mire, entonces, solo uno regresa, y Jesús hace esta exclamación. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? Mire, lamentablemente mucho cristiano llega a los templos, recibe su milagro y se va. Discúlpeme, pero ¿con qué poco la gente se conforma? Estos 9 leprosos le dijeron al Señor Jesús, Señor, sálvanos, líbranos, mira, estamos, ¿cómo lo explico? Estamos roñosos, estamos leprosos, la carne se nos cae, la gente no se quiere acercar a nosotros, vivimos en los leprosarios, allá nos han dado sentencia de muerte. Señor, apiádate de nosotros, límpianos, sánanos. Y Jesús, como es misericordioso, Él es toda misericordia, todo amor y toda bondad, le dice, está bien, los voy a sanar. Y sanó a los 10. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? Pero ¿cuántos quisieron más? Ayúdeme. ¿Cuántos quisieron más? Solo uno. Repita conmigo. Solo uno. Ahora dile el que tienes a la par. Espero, hermano, que seas ese uno. Sí, porque ¿qué cosa, hermano? Ya, mire, voy a poner un ejemplo. Imagínese que alguien entraba por esa puerta y dijera, yo necesito, anhelo, Padre mío, sáname de, qué sé yo, de cáncer. El Señor lo sana y se va y nunca lo volvemos a ver. Hermano, discúlpeme, es un milagro tremendo que Dios sanara a alguien de cáncer, que lo sigue haciendo al día de hoy, pero esa persona, discúlpeme, pero con qué poco se conformó. Tal vez, hermano, esa persona no solo tenía cáncer, sino que a lo mejor tenía deudas por estar yendo al hospital. Tal vez su matrimonio ya se había deshecho, tal vez sus hijos ya ni lo veían. Hermano, para todos era una carga. Ya a lo mejor tal vez tenía tiempo que su casa se estaba deteriorando por estarse atendiendo. Esa persona definitivamente necesitaba más de Dios y solo se conformó con algo. Por eso yo le vengo a decir en el nombre de Jesús, no se conforme con un solo milagro. Ahora, no vaya a salir un cristiano bien tremendo y diga, no, pastor, yo solo quiero 2 y me voy. ¿Cómo? Bueno, a lo mejor habrá alguien más ambicioso que dijera, no, yo solo quiero 3. Salud, dinero y... No, ¿verdad? Eso no, ¿verdad? No, eso no. No. Entonces, hermano, ¿cómo es posible que al día de hoy, si alguien se conforma, es porque no está reconociendo quién es el único Dios todopoderoso? De veras, hermano, porque cuando uno va conociendo a Dios, uno dice,
como que yo quiero más. No se conforma. Como que al ir conociendo al Señor no nos podemos conformar. Mire, otro ejemplo acerca de esto. Dice aquí en el libro de Marcos capítulo 10 versículo 52. Está un hombre ciego de nacimiento y Jesús lo sana. Y Jesús le dice: vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Sabe por qué Jesús nos dice vete? No porque nos quiera correr, sino que dice: quien se quede es por amor. Quien se quede es porque quiere estar conmigo. Pero entonces este hombre, hermano, entiende que este Salvador que se llama Jesucristo puede bendecirle más. Y mire la actitud de este hombre que nunca había tenido vista. Mire, nadie puede extrañar algo que nunca ha tenido. No puede extrañar algo que nunca ha tenido. Mire, voy a poner un ejemplo. ¿Usted extraña su tercer brazo? No, porque nunca lo ha tenido. Así de fácil. Pero si alguien tiene una pierna y se la cortan, hermano, la va a extrañar porque sí estuvo con ello. Pero este hombre desde que nace nunca había visto absolutamente nada. No vio el rostro de su mamá cuando lo tomó, no vio el rostro de su papá cuando fue creciendo, no veía sus juguetes, no veía, hermano, el piso por donde caminaba. Había nacido ciego. Pero al reconocer a Jesús, enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Dijo: si este hombre me ha devuelto algo que nunca había tenido, indudablemente me puede dar más. Y este hombre le siguió, hermano. Este hombre le siguió. Ahora, hermano amado, yo no quiero convencerlo de que usted siga a Jesús. Que el Espíritu Santo le convenza de que lo que usted ha obtenido hasta el momento, todavía hay más. Lo que ha recibido, hermano, yo no sé si ha recibido un milagro, 2, 3, 4, 5, qué sé yo, que estoy seguro que no son los que he mencionado. Yo le tengo que decir que aún hay más. Aún hay más. Y lo vamos a corroborar con la palabra de Dios. Aún hay más, amado hermano. Yo sé que alguien puede venir por una necesidad, porque necesita un milagro, una sanidad, qué sé yo. Y Dios la va a cumplir. Pero déjame decirte que Dios te trajo por medio de esa necesidad que tú estabas teniendo o que tienes. Pero que ese fue el parteaguas para que le conocieras y te bendiga el resto de tus días. Pero entonces tengo que mandarlo, tenemos que ir a ver la vida de Pedro. ¿Alguien conoce al apóstol Pedro? No es cierto, nadie conocemos al apóstol Pedro. Hemos leído del apóstol Pedro. Es para ver quién está despierto. Usted ha leído del apóstol Pedro, tremendo hombre de Dios. Apóstol de los 12 apóstoles del Cordero. Recordando que apóstol del Padre solo es uno, Jesucristo. Apóstoles de Jesucristo 12, incluyendo a Matías 13. ¿Por qué? Porque Judas, ¿verdad? Usted sabe, se murió y lo restituyen y quedan ahí otra vez 12. Pedro, uno de esos 12. Y hermano, Pedro, uno de los primeros que Jesucristo llama. Dice la Biblia que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. En ese momento es lleno del Espíritu Santo y movido por el Espíritu Santo lo lleva 40 días al desierto, es tentado, vence a Satanás, lo libra, regresa, y cuando regresa se encuentra a Pedro y Andrés, hermanos pescadores. Y mire, quiero mostrarle a este Pedro, tremendo Pedro. Y les dijo, le dejé las letras rojas. Hay muchas versiones y Biblias que tienen las letras rojas, haciendo alusión a que Jesús habló. Y les dijo: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Ahí, hermano, Jesús les está hablando. Así como te ha hablado a todos los que están aquí y los que están en los medios les ha hablado. Y cuando el Señor nos habló, no entendimos nada. Yo imagino a Pedro con Andrés. Pues vamos a seguirlo, nos ha tocado el corazón, vamos a seguirlo. Y yo imagino que en lo que estaban atrás de Jesús: oye, Andrés, ¿y qué significará pescador de hombres? O sea, ¿vamos a agarrar la red y vamos a agarrar personas? Yo me lo imagino así, ¿verdad? Porque ya ve que Pedro era bien tremendo.
Oye, Andrés, ¿qué será eso? ¿O acaso les vamos a echar el anzuelo, los vamos a agarrar de aquí, los vamos a jalar? Hermano, si nos dijeran esta misma pregunta sin saber Biblia, alguien diría, como que eso se oye raro. Porque mire, yo no sé qué palabra Dios trajo a tu vida, pero yo me recuerdo una vez que prediqué acerca de vosotros sois linaje escogido, nación santa, gente adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y yo ese día pensaba y decía, si a mí me hubieran predicado esto, ¿qué significa esto? ¿Cómo que soy una nación santa? Pues si soy uno. ¿Cómo que soy real sacerdocio? Pues si me dedico a tal cosa. Pero hermano, ese fue el inicio. Tal vez no comprendimos en ese momento o seguimos sin comprender, porque Jesús le dijo a Pedro, mira Pedro, lo que voy a hacer contigo no lo entiendes ahora, pero lo vas a entender después. Dile que tienes a la par, hermano, si hoy no entendemos nada, lo vamos a entender. Dile. Si hoy no lo entendemos, mire, no se preocupe, hermano, el Señor le va a revelar después. Mire, yo me vuelvo a poner ahí, hermano, me imagino a Pedro, así me lo pienso, ¿verdad? Así, a ver, yo me los imagino porque dice que estaban enmendando sus redes. Y ahí Pedro y Andrés, hermano, yo creo que estaban sentaditos, ¿verdad? Remendando sus redes. Vengan para acá que los voy a hacer pescadores de hombres. Y han dicho, ¿me la llevo o no me la llevo? ¿Sí? ¿Me llevo esta red? ¿No me la llevo? ¿La dejo? ¿La guardo? ¿Me la echo al lomo? ¿Qué hago? Y a lo mejor Dios tocó tu corazón y dijiste, pues ahora ¿qué hago? Ven al templo. ¿Templo? ¿Cantar? ¿Aplaudir? ¿Cómo es esto? Pero mire, ahí el Señor le habla. ¿Cuántos Dios les ha hablado? Nos ha hablado por medio de su palabra, porque tenemos la palabra profética más segura, la cual hacemos bien teniéndola como antorcha en lugar oscuro. O sea, Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Pero entonces mire, ahí Pedro, bueno, espérame, porque como que tenemos que ir llevando el hilo. Pedro no sabe qué viene después. Pedro no sabe qué viene después, hermano. ¿Tú sabes qué viene para ti? ¿Usted sabe qué Dios tiene para usted? ¿Alguien? Sí, claro, bendiciones, pero explícitamente ¿usted sabe qué Dios quiere para su vida? No sabe, hermano. Yo tampoco. Pedro está igual. ¿Y qué será esto? ¿Y quién es este hombre que me dice que lo siga, que me va a convertir en pescador de hombre? ¿Cómo es esto? Entonces mire, ahí Pedro no sabe qué viene para su vida. Pero mire. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús le habla a Pedro, no sabe qué viene para adelante. Pero conforme le sigue a Cristo, un día Jesús pregunta, ¿quién creen que soy yo? Y dice la Biblia que unos decían Elías, un montón de profetas. Y yo me imagino así a Pedro, hermano, pensando, y de repente le llega la revelación: Señor, tú eres el ungido de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Hermano, de todos los 12 no habían tenido esa revelación, solamente Pedro. Lo que estoy tratando de decir es que tú ni yo sabemos qué Dios tiene para nosotros en el futuro. Sabemos que tiene buenos planes, pero explícitamente no sabemos qué venga para nosotros. ¿Es bueno? Por supuesto. Pero aquí me enseña que le trajo una revelación tan gloriosa que a partir de allí Pedro dijo: si no me había apartado de este hombre, menos lo voy a hacer ahora. Porque más adelante Jesús empieza a decir: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener parte en mí. Y dice la Biblia que muchos de sus discípulos le dijeron: ¿cómo que nos vamos a comer su carne y beber su sangre? Volvemos a la parte que muchas veces no entendemos. Parecería que Jesús le está diciendo: sean caníbales, porque les está diciendo: el que no coma mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida eterna.
Pero como Pedro ya había recibido la revelación de Dios, que dice, lo que este hombre me diga que haga, yo lo hago. Si me dice que lo tengo que mordisquear, pues lo tengo que mordisquear. Porque volvemos al punto, el Señor nos va diciendo cosas que hay que hacer, pero tal vez no entendemos plenamente, porque la Biblia dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Entonces, mi amado hermano, viene Pedro y tremenda revelación que el Padre le da. Y entonces Pedro dice, es que tú eres el ungido. A ti te estábamos esperando desde el patriarca Abraham. Te estábamos esperando desde el Génesis. Porque la Biblia dice que cuando Adán y Eva cayeron, el Padre les dio una promesa. Tu simiente vencerá a la serpiente. ¿Quién es la simiente de Adán? Jesucristo. Es decir, que Pedro recibe una revelación, hermano, que se había estado esperando por miles de años. Y dice, ahora entiendo que eres el Hijo de Dios. Entiendo no porque te esté viendo humanamente, sino que me ha traído Dios una revelación y ahora sé que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Cordero que quita el pecado del mundo, que tú me vas a bendecir, que tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra, pero veniste a salvarnos. Y recibe esta tremenda revelación. Pero vuelvo a decir, aún ahí no sabe qué viene hacia el futuro. Ahí Pedro está ahí viviendo el presente. Pedro está viviendo su presente. ¿Alguien de aquí está viviendo el presente? Todos estamos viviendo el presente. No sabemos. Es más, hermano, no sabemos qué va a pasar en un minuto más adelante. No sabemos. Pero mire, están en la barca con un montón de lluvia. La barca se está volteando y Jesús camina sobre el agua. Y muchos discípulos, un fantasma, y se empiezan ahí a poner mal, ¿verdad? Y les dice Jesús, no, tengan paz, soy yo. Y ya sabe, hermano, Pedro, bien tremendo, hermano, con un montón de fe. Yo me lo imagino tipo, ¿cómo decirlo? No planea nada, simplemente va directo al asunto. Y le dice, Señor, si eres tú, dime que vaya contigo. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mire, alguien podrá criticar a Pedro. Se hundió. Es el segundo hombre después de nuestro Señor Jesús que ha andado sobre el agua. Dile que tienes a la par. Oye, ¿tú has andado en el agua? ¿Alguien ha pisado y caminado sobre un río? Hermano, me regreso otra vez hasta el principio de Pedro. Vengan que yo los haré pescadores de hombres. ¿Usted piensa, o ayúdeme a predicar, Pedro sabía que iba a caminar en el agua? No. Ahora yo le vengo diciendo en el nombre de Jesús, ¿usted sabe qué proezas va a hacer en Cristo Jesús? Ese no está como muy desanimado. Hermano, yo siempre pienso esto y digo, Señor, me gustaría caminar en el agua. Señor, me gustaría todas las proezas que están en la palabra de Dios. Pedro en su inicio no sabe las cosas gloriosas que le van a suceder en el futuro, así como nosotros. Pero ¿sabe cuál es el secreto de esto? No separarse ningún momento de nuestro Señor Jesús. Dice la Biblia que sus discípulos estaban ahí. Mire, se dormían con él. Porque, hermano, yo me los imagino así, tipo sardinas. Pedro, Andrés, Bartolomé, así me los imagino. Y al centro nuestro Señor Jesús. Yo así pienso, porque le preguntaron una vez, ¿y dónde duerme tu maestro? Y Jesús le dijo, el Hijo del Hombre no tiene lugar donde reposar su cabeza. Yo imagino que encontraban un lugar así como acogedor, agarraba cada quien su piedra, hermano, y a dormir con el Salvador. No se apartaron nunca de él.
Estamos hablando solo de Pedro, porque Pedro es como el más mencionado y el que aparece más, pero estoy seguro que a los demás apóstoles les sucedió completamente lo mismo. No sabían qué iban a hacer en el futuro, no sabían qué cosas gloriosas iban a ver, no sabían qué cosas iban a percibir, a ser parte de ello. Pero viene Pedro y yo imagino, hermano, ahí empezó. Ah, caray, no me hundo. Segundo, caray, tampoco me hundo. Oye, esto está bueno. Y de repente, ¿cómo que estoy caminando en el agua? Y que se hunde. Porque muchos, ay, ese Pedro no tenía suficiente fe. Pues discúlpeme, pero tiene mucho más fe que un montón de cristianos, incluyéndome yo, porque ese sí caminó en el agua. Pero si yo me regreso otra vez al principio de Pedro, él no sabía realmente las cosas gloriosas que iba a ver y que iba a vivir. Dile al que tienes a la par, hermano, te esperan cosas gloriosas. Te esperan cosas gloriosas. Pero mire, le tengo que decir esto por anticipado. Muchas veces tenemos que dar ese salto de fe. Pastores, que mire, quiero un negocio, pero me estoy esperando para que me den mi finiquito, todo, me den mis chorrocientos mil pesos y me voy a mi negocio. Ah, ¿no has confiado en Dios? Si Pedro hubiera hecho lo mismo, Señor Jesús, di que venga por ti, di que vaya por ti. Sí, ven Pedro, espérame, déjame aprenderme toda la Biblia, Señor. Nunca hubiera caminado en el agua. Pedro, ven conmigo. Ay, Señor, discúlpame, mañana, porque ahorita tengo que ir a pescar para llevarle la leche a la chata y al chato. No lo hizo. Simplemente creyó en aquel que le estaba llamando, se salió de la barca y empezó a caminar. Hay muchas cosas que va a llegar el momento que si tú ya te sientes estancado, que sientes que no estás avanzando, es porque necesitas fe, creer en que Dios, el Todopoderoso, te sostiene. Porque, hermano, necesitamos fe. Usted tiene fe, pero tiene que acrecentar su fe. Porque si Pedro, hermano amado, vuelvo a repetir, hubiera dicho, ay, no, es que todavía no me sé la Biblia completamente. No, todavía no soy lleno del Espíritu Santo. No. Simplemente creyó que Jesús le estaba hablando y empezó a caminar sobre el agua. Pero vamos adelante. Aún hay más. Mateo 16:18. Dice aquí, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando Jesús le habla por primera vez, ni siquiera imaginaba que Pedro se iba a convertir en la piedra donde iba a nacer la iglesia primigenia. La iglesia primigenia es la iglesia del libro de los Hechos. Yo me regreso otra vez. Andrés, ¿cómo es esto que este hombre nos dice que pescadores de hombres? En ese justo momento no sabe que él se va a convertir en la piedra donde iba a descansar la iglesia primigenia. Él no sabía. No sabía la extraordinaria bendición, privilegio que Jesucristo le iba a dar en el futuro. Y yo estoy seguro que Dios quiere coronarte de gloria y de honra. No lo digo yo, lo dice su palabra. Porque cuando miramos la diadema o la mitra que tenían los sacerdotes, el original dice tifará. Y tifará es honra y hermosura. Y dice la Biblia que usted es rey y sacerdote. Como sacerdote, Dios le va a poner su diadema, su corona de sacerdote. Y cuando se le pone la corona de sacerdote es gloria y hermosura. ¿Qué Dios quiere darte? Gloria y hermosura. Dios te va a dar un montón de cosas. Pero si, hermano, si no hacemos como Pedro, de estar ahí firme con el Señor, es probable que nos pase como a los 9 leprosos. Recibieron su sanidad, se fueron. Yo pregunto, ¿se volvieron a enfermar de lepra? No, Dios lo que da no lo quita. Pero nunca vieron la gloria de Dios, nunca caminaron en el agua, nunca vieron que Jesús resucitó a Lázaro,
nunca vieron que al Jesús resucitado, se perdieron de un sinfín de cosas. En el libro de Juan, el último capítulo, casi el último versículo dice: si todo se hubiese escrito lo que hizo Jesús, ni todos los libros del mundo alcanzarían. ¿Qué tantas proezas hizo Jesucristo que Pedro, hermano? ¡Qué cosa tan tremenda! Yo me imagino, hermano, no sé cómo ha de ser eso, pero que cuando a los cojos les nacía la pierna, ¿cómo ha de haber sido eso? Yo pienso y digo, primero le salió el hueso, o el hueso ya vino con todo y carne. Yo no sé cómo sea eso. Pero Pedro sí lo vio, hermano. ¿Quién sí lo vio? Pedro sí lo vio. Pedro estaba ahí expectante. No, yo no me puedo ir. Híjole, ¿cómo le hago para llevarle su alimento a mi esposa? Porque usted sabe que en lo que Jesús oraba, estos agarraban sus cosas, se iban a pescar y regresaban. Eso lo dice la Biblia, que Jesús por las noches subía al monte a orar. Entonces los pescadores 4 o 5 de la mañana andan pescando. Entonces Pedro, Andrés y los que eran pescadores iban rápido a la barca en lo que el maestro está orando. Vamos, agarren sus cosas, trabajemos, llevémosle el alimento a nuestra familia y nos regresamos. No sea que cuando baje del monte haga otro milagro y no estamos ahí. Yo me lo imagino así, no sé usted, pero yo pienso que algo así sucedía. Porque la Biblia dice que sus discípulos no se apartaban, pero vemos que se apartaban para ir a trabajar. Porque la palabra de Dios dice que si seguimos a Cristo tenemos que vivir su palabra y dice que tenemos que proveer nuestra casa. Entonces los discípulos, hermanos, estaban proveyendo su casa. El primero, Pedro, porque usted sabe que la Biblia dice que sí tenía esposa, ¿verdad? Bueno, no lo dice así, dice que tenía suegra. Si tenía suegra, ¿qué tenía? Pues esposa. Entonces, hermano, yo creo que estaban ahí expectantes. Cuando se le salió la pierna, ahí estaba Pedro. Tendríamos que hacerle una entrevista a Pedro. Oye, Pedro, ¿qué salió primero? ¿El hueso, la piel o el músculo o qué? ¿Cómo fue? ¿Se fue saliendo? ¿De repente le salió al último las uñas? No sé, hermano. Pero Pedro sí estuvo ahí. Pero vuelvo a regresar. Cuando Jesús le llamó, no sabía que iba a presenciar todas estas cosas. Cuando Jesús le llamó, no sabía los milagros y prodigios que Jesús iba a hacer. Y tengo que ir al siguiente. Mateo 17:2. Se transfiguró delante de ellos, delante de Pedro y de Juan. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Otra vez, ¿quién vio a Jesús resplandeciente? Pedro. Y vuelvo a preguntarle, ¿usted cree que Pedro se había imaginado que iba a ver a Jesús glorioso? Dile al que tienes a la par, hermano, no te imaginas lo que se viene. ¿No te lo imaginas? ¿No te lo imaginas, hermano? ¿No te lo imaginas? Mire, Pedro, ya voy a dejar en paz el tema de los pescadores. Yo me imagino que a lo mejor la siguiente pregunta que se hizo Pedro fue, dice que lo sigamos, ¿y a dónde vamos? Yo me imagino a Andrés y ahí, ¿verdad? Y de repente dice que le habló a otros. ¿Y ahora quiénes son estos? ¿A dónde nos lleva? Lo bueno es que no es siglo XXI, porque si no hubieran dicho, a lo mejor nos quiere secuestrar. Pero hermano, un montón de preguntas que tal vez tenía Pedro. Pero en este momento, hermano, está viendo a Jesús glorioso, transfigurado. Y usted sabe que dice que una nube los cubrió, el Padre habló, dice que hablaban ahí y que se escuchó. Ellos solamente escucharon eso. Yo imagino que Jesús estaba hablando con el Padre, pero ellos no lo entendieron. Lo que entendieron fue lo siguiente: este es mi Hijo amado en el cual me complazco, a él oír. Eso fue lo que escucharon ellos. Pero vuelvo a repetir, ¿a alguien le hubiera gustado ahí estar en ese monte? Hermano, debe ser una cosa bien impresionante. Pero déjeme decirle la buena noticia. Mayores cosas
se vienen para nosotros. No se lo estoy diciendo como una letanía o como para darle ánimo. No. La palabra de Dios dice que la gloria de la casa final va a ser mayor que de la casa primera. La Biblia dice que lo que ojo no ha visto, ni oído ha oído, ni ha bajado a corazón de hombre, son las que Dios tiene determinadas para los que le aman al final de los tiempos. O sea que cosas que nunca se han visto las vamos a ver nosotros. Pero, ¿cuál es el secreto para que las veamos? No apartarnos de Él. No apartarnos de Él. ¿Quién se va a apartar de Jesucristo? ¿Quién sabe? Mejor no digamos, hermano. Pero tiene que haber una firme convicción. Porque por eso Pedro vio todas estas cosas. Pero, diga conmigo, aún hay más. Si tú lo que has visto has quedado impresionado de lo que Dios hace, aún hay más. Mire, Mateo 17:26. Pedro le respondió: de los extraños, Jesús dijo, luego los hijos están exentos. Eso es cuando, Señor, tus discípulos no pagan impuestos. Dijo, los hijos quedan exentos. Pero para que no se enojen estos que cobran impuestos, Pedro, pero tengo que decir esto. Yo imagino que Pedro, yo soy hijo. Entonces, el patrón no va a pagar impuestos. Tipo cristiano, ¿verdad? Como cristiano no pago CFE. No, ese es un ladrón. Yo imagino que Pedro, hermano, los hijos estamos exentos, Señor Jesús. Sí, Pedro. Ay, qué bueno, porque debía 3 años del SAT. Pero entonces, muchas veces, hay otra vez, no sabemos lo que viene hacia el futuro. Y le dijo, Pedro, mire, yo estoy seguro que Pedro ha de haber pensado, no va a pagar Jesús, no va a pagar el jefe. Les va a decir, yo soy hijo de Dios, no les voy a pagar nada. Pero en ese momento Jesús le dice, Pedro, ve por un pez. Y el primer pez que tomes, ese va a traer mi pago y tu pago. Humanamente luego pensamos nosotros que las cosas van a ser como nosotros razonamos. Porque luego, mire, hay hermanos que vienen y me dicen, pastor, ore por mí porque estoy enfermo. ¿Le puede pedir a Dios que me sane? Y yo muchas veces digo entre mí, yo le voy a pedir a Dios que haga la obra. ¿Cómo la va a hacer? ¿Quién sabe? Porque si yo le digo, Señor, sáname, haz un milagro para que yo no vaya al hospital, ¿qué tal que Dios quiere que vayas al hospital y sanas allá? Porque yo tengo unos milagros bien tremendos que contarles. Una vez, hermano, una hermana estaba necesitada de una operación urgente. Ya le dolía ahí todo el torzón, hermano. No, es que me duele. Pastor, ¿puedo orar por mí? Sí, vamos a orar. Señor, permite que tu hija sea sanada y sea intervenida. Y si tú quieres que vaya al hospital, va a ir al hospital y tú la vas a curar. Y en ese momento me dijeron, es que no tenemos para el hospital. Pues es algo humano, ¿verdad? A la semana tenían el hospital y a la semana la operaron, salió como nueva. Porque muchas veces pensamos, como ¿cómo se llamaba? El leproso, Naamán. Seguramente el pastor va a orar a Dios, va a tocar la herida, voy a sanar y me voy a ir a mi casa. Pero Dios no es así. Dios hizo todos esos milagros porque primero querían ver que Dios es Dios todopoderoso y que Él puede hacer lo que Él quiera. Y que si parecía imposible que pudiesen pagar una operación en menos de una semana, Dios les dio el recurso. Y que pensaban que a lo mejor se iba a quedar ahí en la plancha de cirugía, Dios rescató de ahí. Y que cuando salió pensó que se iba a tardar mes y tantos ahí recuperándose, como a los 15 días ya andaba caminando. Es que, hermano, Dios es un Dios extraordinario. Pero entonces tengo que decirle a usted que Dios va a seguir haciendo milagros en su vida. ¿Quién cree eso? Yo estoy seguro que Dios va a seguir operando en tu vida. Yo estoy seguro que Dios va a hacer cosas más grandes de las que tú y yo imaginamos. Pero entonces, hermano amado, Pedro se ha de haber quedado con la boca abierta.
este pescado tenía una moneda, y moneda tan grande que era para pagar impuestos de nuestro Señor Jesús y de Pedro. Yo pregunto, hermano, los que han tenido peces, ¿usted cree que un pez se pueda comer una moneda? Los que saben, los que hemos tenido peces, sabemos que no. Mire, tú le acercas así al pez y lo primero que hace es testerear para ver si eso es alimento. Me recuerdo hace muchos años que mi papá nos compró una pecera así de grande y tenía peces, y yo y mi hermano, ¿qué? Metemos la mano, órale. Se acercaba el pez, nos mordía, pero se iba porque ya sabía que eso no era alimento. Pero le echamos su alimentito, lo tocaba, lo agarraba y se iba. Pero entonces, aunque haya sido un pez muy grande, ¿cómo una moneda? Esa moneda el Señor dispuso que estuviera ahí en ese pescado, se la comió por error, qué sé yo, para que Pedro nuevamente viera la gloria de Dios. Ahora, Pedro está situado aquí. Y él podría decir, creo que ya lo he visto todo. No ha visto nada todavía Pedro. Acompáñeme. Juan capítulo 13, versículo 8. Pedro le dijo, ¿no me lavará los pies jamás? Josué le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios todopoderoso, el Verbo que se encarnó, le lavó los pies a Pedro. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa tan extraordinaria, hermano? Dice la Biblia que los cielos de los cielos no pueden contener a nuestro Dios. Se mete en un cuerpo humano, se hace forma de siervo y le lava los pies a Pedro. Cuando Pedro recibe ese llamado de parte del Señor, ven, te voy a hacer pescador de hombre, ni siquiera sabía quién era que le estaba hablando. ¿Quién le estaba hablando a Pedro? Jesucristo. ¿Quién le estaba hablando a Pedro? Jesucristo. Pero, diga conmigo, aún hay más. ¿O alguien ya se cansó de tener bendiciones de Dios? Porque si alguien se ha cansado de tener bendiciones de Dios, me dice y me las quedo yo. No estoy diciendo un disparate. En el libro de Eclesiastés dice que Dios le permite amasar riquezas y bendiciones a gente para dárselos a aquel que Dios quiere. O sea que lo que yo podría decir es, Señor, mira, todos aquellos que trabajan un montón, que no son tus hijos y que andan de sol a sol y que tú así lo has permitido, sé que es para tus hijos. Un cachito nada más. De veras, en esta semana estaba platicando de un hombre que tiene mucho dinero, pero no tiene bendición. Y cuando miro esas cosas digo, Señor, gracias por esos trabajadores tan arduos tuyos, que por eso es de que tú haces distribuir las bendiciones espirituales a tus hijos. Porque cuando nosotros miramos que cuando alguien da su diezmo delante de Dios, realmente, numéricamente, se está despojando de un porcentaje. ¿Y cómo es que produce más? ¿Cómo es que le alcanza más si numéricamente es menos? Y eso se llama transferencias económico-espirituales, donde Dios traslada, como si fueran bancos virtuales, de allá que tienen, se las traslada a los hijos de Dios. En este momento, Pedro, hermano, la lleva bien linda hasta ahí, pero aún hay más. Entonces, mire, Hechos 1:15. ¿Ya lo tiene usted conmigo? ¿Hechos qué? 1:15. Ya casi acabamos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: después del bautismo del Espíritu Santo, se llenó del Espíritu Santo Pedro, y habla delante de los 120 llenos del Espíritu Santo. Y les empieza a explicar el libro de los Salmos, en la parte donde dice: uno estaba con nosotros, pero se perdió.
que otro tome su lugar. Si usted recuerda más adelante, dice la Biblia que los hombres que escuchaban oír a Pedro dicen: ¿cómo es posible que este hombre hable con tanta claridad y tanto denuedo si nunca llegó ni a la primaria? En ese tiempo, hermano, casi la totalidad de la población era analfabeta. ¿Y cómo es posible que Pedro, hermano, estuviera explicando la palabra de Dios de una manera exquisita? No se había imaginado cómo Dios lo iba a usar. Pero diga conmigo, aún hay más. Mire, así que los que recibieron su palabra, ya en el capítulo 2, cuando dicen: no, es que estos no están borrachos, su palabra, fueron bautizados, y aquel día se añadieron ¿cuántas personas? 3,000 personas, así nada más, poquito. Se pone a predicar Pedro, ¿y cuántos creyeron en Jesucristo? ¿Cuántos? 3,000 se le hace poco o se le hace mucho. Poco comparado contra qué. La mayoría de iglesias cristianas no le llegan ni a las 500 personas. Se ha hecho un prorrateo y la mayoría de iglesias cristianas ni siquiera llegan a los 100. Y Pedro, en el primer discurso que hace, 3,000 personas se convierten a Cristo. Realmente, hermano amado, ese hombre, contado con los dedos, ¿quién puede hacer algo así? Cuando se hacen campañas evangelísticas en los estadios, ¿no se convierten 3,000? No. Han llenado varias veces el Estadio Azteca, que tiene alrededor de 110,000 personas, y no se convierte en 3,000. Y en ese momento Pedro le está hablando a un montón de gente que está pasando ahí en el aposento alto, y se convierte en 3,000 personas. Otra vez, cuando Jesús le llamó, o cuando Jesús le está diciendo: vete por el impuesto, no se imagina lo que viene el futuro. No se imagina que él iba a predicar ante una muchedumbre de personas y que esas personas iban a ser convencidas por el Espíritu Santo, pero siendo instrumento Pedro. Él no lo sabía. Mire, el día de ayer llegué un poco tarde a la campaña evangelística, y cuando venía en el camino estaba chispeando y le decía: Señor, mira cuánto han trabajado tus hijos, cuánto han estado ahí, cuánto ya pusieron lona, carpa, todo el asunto, y está lloviendo. Señor, permite que deje de llover. Y conforme me acercaba, empezaba a llover más fuerte. Y dije: bueno, pues si tenemos que predicar bajo la lluvia, pues predicaremos bajo la lluvia. Llego, estamos adorando al Señor. ¿Y qué pasó? ¿Cómo? Se fue la lluvia. Espéreme. Cuando empiezo a predicar, solo estaban aquí unos cuantos. Sigo predicando y empieza a llegar la gente. ¿De dónde salieron? ¿Quién sabe, hermano? Yo nada más veía lo de siempre. Están escuchando, pero no voltean, así como: qué interesante, pero yo por acá. Así. Y yo veía así en el extremo de la esquina, yo veía gente que estaba parada escuchando el mensaje. Discúlpeme lo que voy a decir, pero nunca me había imaginado predicar en una plaza pública. Yo solo decía cuando era joven y recibí a Cristo, le dije al Señor: Señor, nada más permíteme echar fuera demonios, es lo único que quiero. ¡Qué loquillo! Sí, hermano, yo tenía tanto deseo de echar fuera demonios. A mis 14 años, 15 años, decía: Señor, nada más dame un round, por favor. Yo nada más escuchaba que mi papá y mi mamá en el cuarto de la administración, puro griterío, que no sé qué. Yo decía: uy, cómo quisiera entrar y ayudarle, según yo, ¿verdad? Y le decía: Señor, permíteme. Nunca me imaginé ver a un pueblo cantando y alabando a Dios debajo de la lluvia. Yo cuando los vi, hermano, unos andaban repartiendo volantes, unos con impermeable, hermano, nada más así guardaban sus cestos para que no se les fuera a mojar, otros con paraguas, otros agazapados debajo de un árbol. Y discúlpeme, pero en ese momento que estaba lloviendo,
no pasaba gente. Y no por eso los hermanos dijeron, no pasa gente, ya me voy. No, hermano. En sus puestos como soldados. Nunca, discúlpeme lo que voy a decir, nunca en mis casi 20 años de haber recibido a Cristo, nunca había visto tal cosa. Porque es muy fácil, hermano amado, estar debajo de un techo, estar ahí. Pero mirar que estaban cantando al Señor, alabando, y que la gente nos mirara como locos. Hermano amado, aún hay más. Aún hay más. Dele palmas fuertes al Señor. Aún hay más. Gloria a Dios. Llego, me pongo mi chamarra, me bajo del carro y inmediatamente un hermano me pone el paraguas. Hermano, me sentí raro. ¿Y qué pasó? Nunca me imaginé que no me fuera a mojar en la lluvia. Hermano, estoy en la prédica y le digo, Señor, no pusieron agua. Se me estaba yendo la voz. Cuando yo digo, Señor, se me está yendo el agua, no hay agua. Le hago así al púlpito que nos llevamos y veo aquí, dije, no hay agua. Dije, nada más le hice así, no pasó saliva, pero le hice así y de repente veo que una hermana se levanta. Dije, yo creo que va al sanitario, yo así lo pensé, ¿verdad? Ya cuando regresa, un agua. Gloria a Dios. Que, mire, me iba a dar vergüenza pedirle a alguien, oigan, un vaso de agua, por favor. Pero Dios me ahorró la vergüenza, hermano. Qué cosas tan extraordinarias. Y déjeme decirle que yo pienso un montón de cosas. Y hace rato le decía al Señor, Señor, yo pienso un montón de cosas y tú eres Dios que sorprende. ¿Qué cosas van a suceder el día de mañana? ¿Qué cosas gloriosas voy a ver yo? Que yo, aunque me he preparado en estos años de decir, Señor, yo lo que quiero es ver cómo le sale la pierna a un hombre, a una mujer. Y que estoy seguro que cuando eso pase, hermano, me voy a sorprender por el poder de Dios. Y que cuando Dios siga haciendo milagros voy a decir, es que este es el único Dios verdadero. Ahora, esto no es solo para mí. Esto es para todos aquellos Pedros que estén dispuestos a seguir a Jesucristo. Hechos 3:6. Este versículo usted se lo sabe de memoria. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Cojo, paralítico ahí, hermano de nacimiento, y él lo levanta. Vuelvo a preguntarle, ¿usted cree que Pedro, cuando Jesús le está lavando los pies, se ha de haber imaginado que iba a levantar un paralítico? Entonces yo te pregunto, ¿qué cosas se vendrán para tu vida? ¿Qué cosas extraordinarias vas a presenciar? Y aún mejor, ¿qué cosas te va a permitir hacer el Señor? No es por obras, no es porque seamos buenos, es porque Él así lo prometió. Yo me imagino que Pedro, aunque, mira, es que Jesús, qué tantas, estoy seguro que a lo mejor nunca pensó que Él iba a hacer eso. Y menos esto, mire, Hechos 5:15. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Ya ni siquiera los tocaba, hermano. Por el simple hecho de pasar y que su sombra tocara al enfermo, se levantaba ahí. ¿Cuántos creen que nuestro Señor Jesús es el mismo de ayer, hoy y siempre? Ahora, ¿cuántos creen que Dios los vaya a ocupar? Para aquellos que crean, Dios los va a ocupar. Para aquellos que perseveren, Dios los va a ocupar.
Cuando ayer estaba orando y decía: Señor, proclamo este lugar, Tetelco, para tu gloria y tu honra, y las calles las proclamo para que el evangelio pase, y las casas, la gente como que, eso yo no quiero. Pues no me importa, así dijo el Señor. La Biblia dice que la tierra y su plenitud es de Dios. Pero vuelvo a repetir, nunca imaginé que yo estuviera en una plaza ahí predicando. Tal vez ninguno de ustedes se imagina que va a estar ministrando, echando fuera demonios, y el día de mañana a lo mejor, pues llevas a la fulano, es el que Dios usa, qué sé yo. O a lo mejor otro ahí, oye, es que esto no entiendo de la palabra. Y alguien Dios lo ocupa con revelación. Hermano, no importa nuestro estado actual. No importa si hemos fallado. No importa si hemos pecado. No importa si nos hemos alejado de Dios. No importa absolutamente nada. Porque la palabra de Dios dice que Dios al corazón contrito y humillado no lo desprecia, lo perdona, y todo sigue como si nada. Estoy seguro que Dios va a ocupar a esta iglesia de manera poderosa, usándolos a todos ustedes. Luego yo veo los de la oración, vuelvo al punto, nunca había visto yo eso antes. Yo me acuerdo que cuando estaba ahí joven, me acuerdo que culto de oración, unas veces el pastor los ponía a la noche y otras veces en la mañana. Y hermano, bien poquitas personas. Era una congregación bastante grande, era una congregación como de 200 a 300 personas, y solo un puñadito oraba. Hermano, nosotros no somos tantas personas, y yo miro en la oración un montón de gente. A usted puede parecerle que son pocos, pero realmente no son pocos. Yo veo unos en el YouTube, otros veo que la próxima semana va a ser en Facebook. Yo los veo ahí, los veo en el Zoom, y yo los veo y luego los veo que no bostezan. Digo, pues ¿quiénes son estos? Digo yo, que están orando al Señor y no bostezan nada y no se les ve el sueño. Digo, creo que soy mal ejemplo, yo sí tengo sueño. Y al otro día, porque aunque yo no participo ciertos días, yo los veo. Y ahí lo estoy viendo y digo, oye, ni tiene ojeras. Efesios 3:20. Le tengo que confesar algo. Nunca, a mí me enseñaron de una manera que en toda mi niñez, juventud, nunca me quedé en una casa ni siquiera de un familiar. Siempre mi papá era a la casa. Luego nos llevaba a algún convivio familiar y todos, pues vamos a quedarnos en la casa del pariente, que no sé qué, vámonos a la casa. Ya, eso ya sabíamos. Entonces eso en mí creó un conflicto de que yo me senté incómodo en las casas. Yo no podía estar en una casa extraña, ajena, porque yo ya, ¿a qué horas me voy a ir? Porque toda mi vida así fue. Nunca me imaginé que iba a estar predicando en casas, hermano. Lo más glorioso es que ya no me siento incómodo. Digo, ¿a qué hora nos vamos a ir? ¿Quién sabe? Luego hasta dicen, ¿y un café? Pues no lo echamos, hermano. Nunca me imaginé, hermano, que se iba a predicar en las casas. Nunca me imaginé que, hermano, cuando salen a predicar el evangelio, que les recibieran los volantes. A mí un hombre que respeto mucho me dijo, en todo el tiempo que yo he estado predicando, yo nunca me he atrevido a hacer lo que tú estás haciendo en las calles. Nunca lo habíamos visto. Y no me estoy, hermano, yo no soy el único, hay un montón de gente que Dios se lo ha permitido hacer. Pero discúlpeme, pero yo estoy seguro que se vienen cosas más gloriosas para usted.
Porque aquí hay una diferencia. Jesús dijo lo siguiente. El estudiante solo se va a conformar con llegar a ser como su maestro, no más. El discípulo como su maestro, el siervo como su señor. Pero ¿qué cree? A los hijos sí les es permitido ser más. ¿Eso cómo lo sabemos? Porque el Padre de Gloria dice que levantó el nombre de Jesús a lo sumo. Bendijo más al Hijo. Claro, nosotros nunca vamos a llegar a la estatura de Dios porque Dios es infinito. Pero terrenalmente, a los que son hijos espirituales, de padres espirituales, de ministros, yo miro que Dios les permite llegar más lejos a los hijos que a los propios padres. ¿De veras? Mire, para que usted se dé una idea, eso ya se lo expliqué bíblicamente. Si usted mira, el ministerio apostólico del apóstol Sergio es muy grande. Pero el ministerio apostólico, por poner un nombre que es muy famoso, del apóstol Germán Ponce, está llegando más lejos que el apóstol Sergio. ¿Pero por qué? Porque es hijo. Cuando alguien en una iglesia solamente es oveja o solamente es cristiano, no llega a esas estaturas. Y Dios a mí hace mucho tiempo me dijo que aquí en esta casa iban a haber muchos hijos espirituales. O sea que hay esperanza para que más cosas de las que hemos logrado, ustedes las logren. Efesios 3:20 dice que por su poder que obra dentro de nosotros, aquel que es poderoso para hacer más de lo que le pedimos o siquiera alcanzamos a pensar. ¿Sí lo disfrutó conmigo o lo vuelvo a leer? Que su poder que obra dentro de nosotros. ¿Dónde opera el Espíritu Santo? Dentro de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios. Aquel que es poderoso para hacer más de lo que usted le pide o aún más de lo que usted puede alcanzar a pensar. O sea que si usted piensa en un milagro, el Señor lo va a sorprender con unos milagros extraordinarios. Que si alguien solo venía por una restauración familiar y se apega a Jesús y no le abandona, hermanos, y ahí se aferra al Señor Jesús, ni siquiera imagina todo lo que viene para su vida. Yo tomo esto en el nombre de Jesús. Que no importa aún el alcance o la imaginación que nosotros podamos tener, el Señor siempre va a ¿cómo decirlo? A sobrepasar nuestras expectativas. Si pasan los de la alabanza, Dios siempre va a sobrepasar tu expectativa. Si tú decías, Señor, mira, nada más bendíceme con comida, calzado, vestido, y esto lo que tú puedes imaginar, el Señor va a sobrepasar esa expectativa. Si alguien dice, yo quisiera predicar, Dios va a sobrepasar tu expectativa. Así es que, amado hermano, para ir terminando, usted repita conmigo, y aún hay más. Otra vez haga conmigo, diga conmigo, y aún hay más. ¿Quién quiere más? Póngase de pie, mi amado hermano. Espíritu Santo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, primero te doy gracias, Señor, por esta palabra. Estoy seguro que tanto siervo de Dios que está escrito en tu palabra nunca se imaginó lo que iba a vivir. Señor, Moisés nunca se imaginó abrir el mar rojo. Nunca se imaginó ver tu gloria. Nunca se imaginó, Señor, que cuando Él dijera, si tan solo se abría la tierra. Nunca se imaginó ver, Señor, aquellas grandes uvas que traían los dos espías. Nunca se imaginó, Señor, que se detuviera el sol. Nunca
nunca pensó que iba a estar 40 días y 40 noches allá en los cielos de los cielos. Señor, tampoco se imaginó David a qué tanta bendición lo ibas a llevar. Estoy seguro que nunca, Señor, ni siquiera se imaginó Jonás que iba a pregonarle a esa ciudad y que todos se iban a convertir. Señor, Daniel y sus amigos nunca se imaginaron todos esos hechos portentosos que tú hiciste en presencia de ellos. Estoy seguro, Padre Celestial, que el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan nunca imaginaron ni sospecharon lo que tú, Señor, ibas a hacer con ellos y delante de ellos. Ahora, Señor, delante de ti nos presentamos, creyendo que eres poderoso, creyendo que eres el Dios único y verdadero, que al día de hoy, Señor, hemos mirado, hemos palpado y aún, Señor, hemos recibido de ti milagros, prodigios, sanidades, revelaciones. Pero, Señor, hoy a través de tu palabra nos has demostrado que aún hay más, que aún hay más. Que si al día de hoy, Señor, estamos agradecidos con lo que tú nos has dado, Señor, tenemos que saber que hay más. Padre Santo, que tus manifestaciones lleguen a esta casa, por favor, que ya las hay y las hemos palpado, pero queremos más. Diga conmigo, quiero más, Señor Jesús. Quiero más milagros en mi vida, en mi familia. Quiero ver tu gloria, tu esplendor. Quiero ser usado por ti, amado Dios. Quiero, Señor, hacer esos milagros, que tú me utilices como siervo, como sierva tuya, para hacer todas esas cosas gloriosas, amado Señor. Si tú se las hiciste permitir a tus apóstoles, a tus profetas, se las permitiste hacer a tu pueblo, Señor, somos tu pueblo santo, somos tu pueblo bendito. Señor, he aquí tu pueblo, he aquí tus ovejas, he aquí tus hijos, Señor, pidiéndote más. Tu palabra dice, Señor, que tú das sin reproche abundantemente. Señor, queremos más de ti. Queremos ver más milagros, queremos ver más prodigios, queremos ver, Señor, tu gloria. Señor, añade bendición a esta tu palabra, por favor. Que todas las cosas que aún hemos pedido en oración y aún, Señor, hemos imaginado, Señor, sabemos que tú sobrepasarás nuestras expectativas. Señor, el día de ayer vi cosas gloriosas que sé, Señor, que conforme a lo que tú, Señor, me has instruido, es el comienzo, el principio de lo que hemos de ver. Porque cosas que ojo no vio, ni oído han oído, ni han bajado a corazón de hombre, son las que tú tienes para los que te amamos. Señor, y estamos aprendiéndote a amar. Estamos en la evolución de amarte. Señor Dios Todopoderoso, sé que hay más y queremos más. Señor, bendice a tu pueblo, por favor. Que en ellos siempre hay una hambre de querer más de ti, de saber más de ti, de conocerte, de querer, Señor, estar en tu presencia. Que haya un hambre, que haya un deseo, que haya un anhelo de estar cerca de ti todos los días de nuestra vida. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Jehová los bendiga y los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre de ustedes. Tenga de ustedes misericordia. Que Jehová los bendiga y que les dé paz. Señor, bendice a tu pueblo, por favor. Señor, nos despedimos de nosotros como hermanos para ir cada quien a su hogar, a sus labores,
e iniciar, Señor, el día de mañana una semana bendecida. Pero no nos despedimos de ti, porque tu promesa es que ibas a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. Gracias. Amén, amén y amén. Dele palmas fuertes al Señor.